Los arquetipos son 5 tipos de traje. El primero de ellos es el traje trapeado, que viene con una tela que se anuda. Un ejemplo de este traje es el shenty, prenda masculina del antiguo egipcio. El segundo traje es el traje encajado, hecho de una pieza y provisto de un agujero para pasar la cabeza. Un ejemplo de este es la ruana boyacense. El tercer traje es el traje cosido y cerrado, elaborado de 2 o más piezas con mangas o sin mangas que da cierta forma al cuerpo. Un ejemplo de este es el chitón o quitón griegos o la camisa o camisón medieval. El cuarto traje es el traje cosido y abierto. Está compuesto de prendas estructuradas y un ejemplo de ellos es la casaca o la chaqueta. El quinto traje es el traje forro. Es un traje ajustado al cuerpo en las extremidades inferiores. Un ejemplo de este es el pantalón. En 1830 se dio la aparición del pantalón y en 1836 salió el primer manual para hacer pantalón prense, clásico o ajustados. Sumeria se encuentra al sur de la zona de Mesopotamia. El Sigural es el templo mayor de los sumerios. En Sumeria, las ovejas dejaban las lanas pegadas en los árboles, y fue así como los sumerios notaron que mientras pasaba el tiempo y la lluvia y el sol penetraban estas lanas, las lanas se iban pegando y por lo tanto se fieltraban, y fue así como apareció el fieltro. La primera prenda es el kaunaque, es un atuendo masculino y femenino, son completamente iguales. Después las mujeres se lo subieron al hombro, los hombres tiempo después hicieron lo mismo. Los ensi eran personas con poder político y religioso. Ellos utilizaban barba y peluca postiza. Utilizaban cinturón para definir el rango social. Se maquillaban los ojos y se subían las cejas. Los guerreros utilizaban una especie de falda corta atada a un cinturón. El chal colgante es la prenda más antigua. Es en forma de vestido, era un faldón a media pierna enrollado en la cintura. Utilizaban también corpiño. El corpiño era elaborado en cuero en líneas horizontales. El traje de lujo masculino constaba de traje de piel o tejido de mechones. El traje de lujo femenino constaba de una túnica bordada en el extremo inferior. Esta misma tenía flecos que causaban una sensación de ensanchamiento. Usaban chales bordados con brillos encima. El peinado y el tocado. Las primeras pelucas eran de piedra. Entre menor era la estatura de la persona, sus pelucas eran más grandes para que asimismo se vieran más altas. En la joyería, el empleo del oro en collares y anillos era muy usado. En Egipto, la diosa Minerva fue quien les enseñó a coser. En ese tiempo se usaban lana, plumas, lino, más que todo el translúcido, para hacer las prendas de los egipcios. En las ceremonias, solo los faraones tenían permiso de usar animales enteros como atuendos. En ese entonces usaban aceites para oler muy bien, pues se preocupaban mucho por su apariencia y siempre estar impecables. Usaban colores crudos, usaban colores de piedras ágata y les quitaban, y cuando las mujeres querían llamar más la atención de sus esposos, en algunas ocasiones les quitaban el pelo a las esclavas para hacer pelucas y asimismo verse más bellas. El traje shenty se puede presentar de 3 maneras. De triángulo, este tenía una parte más dura para proteger los genitales que eran sagrados, el básico, que es simplemente anudado a la cintura, y el anudado y trapeado pasa dentro de las piernas, parece un pañal. El shenty también se utilizaba como indumentaria de guerra. La diferencia es que se usaban materiales mucho más fuertes y resistentes para poder proteger los genitales de los guerreros. Tutankamón marcaba sus telas con su nombre para que, si en algún momento se las robaban, pudieran identificar que eran de él. Usaba cuello en oro como accesorio y calzoncillos especiales para montar a caballo con protección en los genitales. En egipcio plisaban mucho las telas. En ese entonces usaban un artefacto de madera, humedecían la tela, la metían dentro del plisador y luego la ponían a secar al sol. Tanto hombres como mujeres podían tener el torso desnudo en ese entonces, y solo las personas de clase alta se vestían con linos translúcidos. El calasilis, túnica vaporosa de lino, blanco para campesinos, rojo para clases más altas, se usaba hasta las rodillas o tobillos. La joyería y ornamentos, quien tuviera plata se consideraba que tenía joyas hechas de hueso de los dioses. En los símbolos del faraón habían 3 clases de látigo: nejes, ecas, hem, barbas postizas con hilos de oro.
buitre, cobra y nemes, coronas blanca, roja, doble, corona azul, de guerra y nemes. Estas mostraban las diferencias entre los faraones, entre la ubicación y entre el tiempo que pasaba. El dios funerario Anubis, dios de los embalsamadores, el buitre y escarabajo eran los símbolos más importantes para los egipcios. El talismán representa a los Ushebiti, ayudantes del dios. El calzado era papiro, cuera, hojas de palma o madera. Costaban lo mismo que la suma de un sueldo anual, pues era muy costoso poder tener un par de zapatos. Tenían dos tipos de colores. Las negras eran para el uso diario y las blancas para rituales. Para ellos era muy importante tener sus pies muy limpios, por lo tanto desde ese entonces ya existían los pedicuristas. Usaban popó de vaca para exfoliar y se pintaban las uñas de negro. Países costeros, sudeste de Asia. Las telas se usaban en colores amarillos, rojos y azules. Sus trajes eran inspirados en los trajes sumerios. En esta época los hombres vestían con una túnica la cual tenía solo una costura al lado y las mujeres utilizaban una túnica más larga acompañada con un cinturón. Países montañosos, suroeste de Europa y suroeste de Asia. En estos países se tejían seda. Estos tejidos eran utilizados en mantas y en vestidos. Tanto hombres como mujeres utilizaban trajes de colores púrpura y amarillo, principalmente. Sin embargo, las mangas de los trajes de los hombres eran más cortas. Regiones irano-indias, unión exitosa de dos culturas. Ambos sexos utilizaban el mismo traje. En el caso de la clase corriente, constaba de dos piezas de tela rectangulares y cortadas denominadas dhoti. Se acompañaba algunas veces con un cinturón metálico. Los aristócratas, en cambio, utilizaban pantalones, botas y chaqueta. Los trajes de guerra se adornaban con rubíes y lapislázuli, así como monedas. Babilonia, cuando cae el imperio de Sumeria. Época de grandísima riqueza cultural, puesto que es aquí cuando nace la escritura cuneiforme. Mujeres y hombres compartían traje, utilizaban telas con flecos hechas de lana y teñidos de oro rojo y amarillo. Para ambos, un vestido largo suelto para los hombres y ceñido a la cintura para las mujeres. Dependiendo del rango, podían o no estar adornadas con dibujos. Balenciaga Spring Summer 2013. Colección inspirada en Sumeria. Inspiración en los kaunaques y la escultura Janet. Sensualidad, eufemismo, confianza y frescura es lo que quieres plasmar Balenciaga en esta colección. Telas a rayas y dobladillos de pañuelo. Elisab Spring Summer 2017, Egipto. Colección inspirada en Egipto. La era del oro. El vestido de tul transparente con bordados de color azul pálido y plateado que eran barcos en el río Nilo. Bordados de oro orientales. Valentino Spring 2014, Países costeros, colección inspirada en los países costeros. Para su colección de Spring 2014, Valentino se inspiró en las siluetas características de los trajes de los países costeros y en la indumentaria mesopotámica. Dentro de su colección podemos encontrar túnicas, mangas anchas y chales. Sonan Empire Asmodee 2015. Colección inspirada en países montañosos. Para esta colección, los diseñadores de origen indio utilizaron sedas y tules de colores pasteles adornados con hilos dorados y de corte suelto y holgado, semejante a los trajes de los países montañosos. Kanishma Jamual, 2014, cultura irano-andina. Colección inspirada en esta cultura. La diseñadora madre de esta colección utilizó mezclas de colores brillantes. En las telas sin costuras fluidas y livianas como la seda y la gasa, se enfocó en lo antiguo y se inspiró en sus pensamientos más profundos para llevar a cabo esta colección llena de elegancia y vuelos. Angela Missoni Spring Summer 2014, colección inspirada en Babilonia. En esta colección, la diseñadora Angela Missoni se inspiró en Babilonia, fusionando bases textiles de esta cultura con un toque oriental, incluyendo los 4 elementos de la naturaleza. Los colores púrpura de la mano con formas sencillas y de caída sutil juegan y logran una perfecta estilización del cuerpo.